La casa de Mara. Dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 15 que Moisés hizo partir a Israel desde el Mar Rojo. Y después de 3 días de andar por el desierto, llegaron a un lugar en donde había agua. Seguramente, después de tanto tiempo de caminar llevando cada israelita a su familia y sus pertenencias, el hallar agua representaría un alivio para sus penas. Esto era definitivamente en medio del desierto un milagro de parte de Dios, y solo al ver esa fuente fue un motivo de alegría para todo el pueblo. Seguramente los primeros en acercarse al agua fueron los líderes, los ancianos y quizá los jóvenes, seguidos por las mujeres y los niños. Pero ¿cuál sería su sorpresa? El agua que contenía esa fuente era un agua demasiado amarga, tanto así que fue imposible siquiera gustarla. El pueblo estaba decepcionado. Su desilusión fue muy grande. Tanto habían caminado por la desolación del desierto para llegar a encontrarse con esto. Las quejas no se hicieron esperar. La gente comenzó a quejarse. Muchos hablaban de volver a Egipto, otros lloraban de impotencia, quizá hasta de cólera. Algunos estaban tan tristes que se abrazaban fuertemente a sus familias. La murmuración no se hizo esperar. En medio de todo este desconsuelo y sufrimiento, la gente desacreditaba en voz baja la función de Moisés, criticando su liderazgo y quejándose de la forma en que los había conducido hacia estas aguas. Dentro del pueblo se corrió la voz de que Moisés no era el líder más apto para esta tarea y que seguramente Dios ya de antemano había planificado utilizar a este hombre para sacarlos de Egipto y dejarlos morir de sed en el desierto. Moisés no se turbó ante tal actitud del pueblo de Israel. Él sabía que las órdenes de Dios eran claras y que de alguna manera les proveería lo necesario para conducirlos a salvo hacia la tierra que les había prometido. No obstante, la presión del pueblo era muy fuerte sobre el liderazgo de Moisés. Este se volvió hacia Dios en oración y clamor pidiéndole una orientación respecto a qué hacer en ese preciso momento. La historia da cuenta de la manera en la que Dios obró en esta situación, pues el Señor es un Dios compasivo y lleno de misericordia. Les proveyó de suficiente agua a su pueblo para que bebieran cada familia, desde los más pequeños hasta los ancianos, y aún para sus ganados y rebaños. Dios obró un milagro más delante de los ojos de Israel. Y es que si hacemos cuenta de todos los milagros y prodigios que el Señor había hecho hasta el momento con este pueblo, veremos que fueron realmente innumerables. Ellos habían sido testigos de las plagas enviadas contra los egipcios. Habían visto al Señor enviando a su ángel destructor a tomar las vidas de los primogénitos. Vieron cómo el Mar Rojo se abrió y se volvió a cerrar delante de sus ojos, destruyendo a los ejércitos de Faraón. La generación de israelitas que ahora se encontraban frente a las aguas de Mara fueron los hombres y mujeres que presenciaron la mayor cantidad de milagros que jamás se han realizado en toda la historia de Israel. Ninguna generación ha visto tantos milagros juntos como los vio el pueblo que ahora estaba murmurando en contra del gran hombre Moisés. Es tan sorprendente para nosotros leer este pasaje y ver cómo Israel no dudó ni un segundo en levantar su voz en difamación en contra de aquel que los había liberado del yugo de esclavitud. Nos indignamos al ver la actitud de este pueblo.
sin considerar que la misma Biblia dice que todas estas cosas le sucedieron a Israel para advertencia nuestra, para que en este tiempo nosotros no tengamos la misma actitud que aquel pueblo tuvo ante las adversidades. Lo acontecido en Éxodo 15 no es una situación que deba sorprendernos, pues al analizar nuestra vida podríamos observar las mismas actitudes que este pueblo tuvo frente a las aguas de Mara. ¿Cuántos hogares se forman en medio de grandes prodigios? Hombres y mujeres que esperan milagros y señales para formar un hogar. Jóvenes consagrados a Dios que oran pidiendo por su pareja. Jovencitos que esperan pacientemente y luego de muchas batallas y pruebas logran formar un hogar. Caminan en fe, como lo hizo Abraham, dejando la casa de sus padres. Pelean en contra de todas las adversidades, deseando encontrarse con el hogar que tanto han soñado. Atraviesan por temporales como lo haría el pueblo de Dios a través del Mar Rojo. Ven cómo sus adversarios van siendo aplacados tal como lo hizo el Señor contra los perseguidores de Israel. Y cuando por fin llegan a las aguas de reposo, las aguas que esperan les refresquen su vida, es decir, el hogar que tanto esfuerzo les costó, se encuentran con que esas aguas les saben amargas, no traen reposo ni descanso. En lugar de propiciarles paz, les generan desagrado y tristeza. Nunca imaginaron que la dulzura y alegría que buscaban estaría oculta detrás de unas aguas de sufrimiento, de pena y aflicción. Efectivamente, así es el hogar. No hay una sola familia que no haya tenido que enfrentar adversidades para mantenerse firme. No existe un solo matrimonio al cual no le haya tocado pasar por el valle del sufrimiento y del dolor. Todas las familias atraviesan por disgustos y frustraciones. Muchas de ellas se presentan más temprano que tarde, y es ahí en donde se necesita echar mano de aquellos elementos que creíamos no tan útiles. Es decir, que así como en aquel momento el pueblo de Israel debió acudir a Moisés para pedir por la sanidad de las aguas, los hogares en este tiempo deberán correr al Señor para recibir una palabra de sanidad y de bendición. Las aguas de Mara se pueden presentar en cualquier momento. Generalmente llegan de sorpresa, a veces a través de situaciones cotidianas y otras en circunstancias extraordinarias. Puede ser al principio de la convivencia matrimonial o también las relaciones con la familia política. Podrían presentarse a causa del nacimiento de un niño, un cambio de empleo o de actividad laboral, o aún la pérdida misma del trabajo puede traer amargura o frustración. Una mala inversión, el incremento de los gastos de una casa, los desperfectos en un vehículo, una enfermedad, la fragilidad en la mujer o la impotencia de un marido, etcétera, etcétera. Existe un sinfín de situaciones que súbitamente se pueden presentar al hogar y podrían ser la causa de un cambio repentino en el carácter del mismo. Es reconfortante hallar en las páginas de la Biblia, y específicamente en la situación que el pueblo de Israel estaba enfrentando, la solución que Dios le da a Moisés, la cual no solamente traerá refrigerio al pueblo que está sediento, sino que también le entrega una promesa que seguiría estando vigente aún hasta nuestros días. El Señor le muestra un árbol. Moisés lo echa en las aguas y las aguas se vuelven dulces. Seguidamente el Señor le dice al pueblo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Qué maravillosa promesa nos da Dios a través de su palabra. Por eso,
Si tu matrimonio ha llegado a un punto en el que se ha tornado amargo y empiezas a decepcionarte porque tu hogar no es lo que esperabas, recibe esta palabra para ti y para tu casa, recordando que el Señor te protegerá, te guardará, te proveerá y te dará salud, porque Él es Jehová, tu sanador.